Debo confesarles que con casi mis 57 años y más de 10 años en estas cámaras, continúo siendo un absoluto ingenuo. De verdad, porque miren, yo me leo una moción consecuencia de interpelación respecto al sector del transporte y uno pone su interés. Pero claro, cuando lleva 2 minutos el portavoz que lo está presentando de esta tribuna y empieza a hablar de terroristas, de ETA, de los ERES de Andalucía, uno piensa, el sector les importa un pepino. Lo que les importa esencialmente es venir a hablar de su libro. Pero déjenme ser ingenuo. Yo es que me he leído la moción consecuencia de interpelación. Y claro, tiene algunos aspectos, hombre, como mínimo curiosos. El portavoz ha dicho, tiene 10 puntos. Y los he ido repasando todos. Pero se ha olvidado uno. Uno. Quizá ha sido un olvido, quizá ha sido intencionado, porque claro, no tenía vergüenza de explicarlo desde aquí. Intento reproducirlo literalmente, de memoria. Quizá me equivoque, pero viene a ser algo así como elaborar un plan nacional de soberanía energética exento de imposiciones climáticas por parte de organismos supranacionales. Textual. Y uno piensa, hombre, esto es una propuesta propia de las Cortes Generales de los años 40 y 50 del siglo pasado. Porque la verdad